Mucha gente piensa que Photoshop solo nos sirve para modificar imágenes, pero tiene muchas opciones relacionadas a la impresión. Pero como Photoshop actualmente lo ocupan para redes sociales, internet y video, estas opciones de impresión rara vez son mencionadas. Así que vamos a empezar a ver estas opciones, empezando por los ajustes de color para impresión. Como también para impresión hay muchas técnicas, les voy a compartir mis ajustes para impresión de TF. Vamos a ir a la opción de edición y vamos a buscar la de ajustes de color, Color Settings. Si nunca has hecho cambios en esta ventana, posiblemente la opción que aparezca primero es Propósitos Generales Norteamérica 2. Y estos serían los ajustes que tenemos. Estos ajustes de Photoshop están pensados para impresión en offset. SWP, estamos hablando de especificaciones para publicaciones en offset. En este caso, web se refiere a impresión offset por bobina. Entonces los ajustes que estamos viendo aquí son para trabajar en CMYK en offset por bobina, por lo que no nos van a servir para impresión de TF porque es impresión digital en plotters y en impresoras. Así que el primer cambio que vamos a hacer en este aspecto será personalizar el CMYK. En este caso lo único que hago es ir a la ganancia de punto, .gain, y lo cambio a 0. Le doy OK y ese es el primer cambio que tengo. Siguen siendo los mismos ajustes, pero con la ganancia de 0. Este ajuste no es necesario que se haga, pero me gusta hacerlo para que en el caso de que tenga que ocupar alguna vez un CMYK genérico, no tenga ganancia de punto al hacer la conversión. El segundo ajuste que voy a hacer es el de .gain. De igual manera, voy a personalizarlo porque esto está pensado para offset. Voy a darle Custom .gain, ganancia de punto personalizada, y aquí simplemente tomo este punto y lo saco de la pantalla, dejándolo en una línea recta. Entonces aquí le puedo poner ganancia de punto 0% y guardo este cambio. En Spot Colors hago lo mismo, busco el punto y lo saco de pantalla para que quede recta la curva. Igualmente le voy a dar 0% y le voy a dar OK. Ya tengo estos tres ajustes en CMYK, en gris y en tintas directas o Spot Colors. Ahora, como ya les había comentado en un video anterior, lo más recomendado para impresión es manejar RGB, pero en su opción de sRGB. También ya les comenté que si ocupamos otra opción de RGB, solamente vamos a exagerar colores. Y en el caso de la impresión no nos ayuda en nada. Para demostrarlo vamos a ver cómo se vería en Adobe RGB. Vemos cómo están aumentando los colores. Y el caso más exagerado de todo sería Profoto RGB. De hecho aquí en mi pantalla yo lo veo bastante rojo. Entonces recordemos, si yo ocupo un espacio Adobe RGB, simplemente estoy exagerando demasiado los colores, porque recordemos que la impresión de TF actualmente está haciendo solamente en CMYK. Si con el tiempo la impresión de TF cambia a impresoras de 6 colores o más, entonces podremos cambiar esta opción de RGB a RGB 1998 o la que nosotros decidamos. Pero lo recomendado es dejarlo en sRGB. Estos ajustes son los que le dicen a Photoshop qué hacer con este tipo de imágenes cuando se abren. Si la imagen no tiene un espacio de color definido, lo que va a hacer Photoshop es venir a estos ajustes y decir, cuando tengo un archivo RGB, lo voy a abrir en sRGB y va a asignar el espacio de color de trabajo conforme a estos parámetros, a las opciones de conversión, que en este caso las de default son con el motor Adobe RGB y el intento de conversión de color será colorimétrico relativo. Es recomendado que mantengamos estas opciones y estas opciones solamente las modifiquemos si ya tenemos experiencia con impresión y ajustando valores. Estas tres opciones quedan activas, así es que vamos a continuar. Cuando abrimos un archivo en Photoshop, Photoshop ya tiene sus propias indicaciones. En el caso de que tengamos un archivo RGB, tenemos las políticas de manejo de color. ¿Qué hacer en el caso de archivos RGB? Está desactivado, conservar los perfiles que vienen incluidos en el archivo o convertir al espacio de color que estemos trabajando. En este caso, si abro un archivo RGB que está en otro espacio de color, si yo le indico convertir al perfil de trabajo, lo va a cambiar a sRGB. Pero lo recomendado es aquí decir preservar el espacio de color en el que viene el archivo.
Esto para no modificar los colores en el caso de que recibamos un archivo de un cliente que ya haya hecho los ajustes necesarios para color. De igual manera en CMYK también tenemos esas opciones: desactivar el manejo de color en CMYK, conservar los perfiles que tenga incluido el archivo o convertir el espacio de color que estemos trabajando, en este caso CMYK, que como vimos aquí y en este caso yo lo voy a manejar como sin ganancia de punto. Y en el caso de gris y escalas de grises también tenemos esas opciones: que no maneje cambio de color, que conserve los perfiles y que convierta al perfil de color de gris que estemos trabajando. Entonces estas tres opciones vamos a dejarlas activas y aquí vamos a checar estas opciones. Profile Mismatch nos va a indicar cuando estemos trabajando en archivos que tengan distinto espacio de color. Es decir, si yo tengo un archivo abierto que es Adobe RGB y quiero trabajar también con un archivo que es sRGB, ahí nos va a avisar Photoshop que esos archivos no son iguales, no es el mismo espacio de color. Tenemos la opción de que nos avise cuando abramos el archivo, en este caso cuando lo coloquemos, y también cuando estemos copiando y pegando de un archivo a otro. Estos son los dos avisos que se activan con eso. Y también tenemos la opción de recibir notificación cuando abramos un archivo y no tenga un espacio de color definido. Entonces esta opción la activamos para que nos avise al abrir un archivo que tiene un espacio de color distinto. Este es el aviso que encontramos comúnmente cuando abrimos una imagen. Finalmente, el último ajuste que yo hago para color es desaturar los colores un 20%. Esta opción la activo porque a partir de que he hecho impresiones, he notado que al imprimirlas les falta saturación. Entonces ahora estoy haciendo al revés. Estoy adaptando Photoshop para que me muestre los colores más cercanos a lo que sale impreso. Si después de hacer este ajuste de 20% veo que la impresión sigue estando un poco menos saturada, aquí puedo aumentarlo para que cuando yo trabaje en Photoshop desde la computadora vea los colores lo más parecido posible a cómo van a quedar impresos. Si yo lo desactivo, voy a ver los colores exagerados de monitor. Entonces, si activo esta opción y desaturo los colores en la pantalla, voy a hacer modificaciones al archivo, a los colores, para que la impresión los tenga los más parecido a lo que voy a ver en pantalla. Esta opción para mí es muy importante y básicamente ocupo 20 o 25 o 30%. Ya que tenemos todas estas preferencias activadas, lo puedo guardar con un nombre. Le voy a dar salvar. Aquí yo ya tengo algunos ajustes guardados y todo este conjunto de ajustes ya los tengo guardados con un nombre que se llama DTF ganancia de punto 0%. Para terminar con este video, como les comento, todos estos ajustes son personalizados para DTF, porque los ajustes que vienen de Photoshop todos están hechos para offset o para alguna técnica, por decir impresión de periódicos o algo parecido, y no hay ajustes especiales para DTF, ya que la técnica es muy reciente. Estos ajustes de color me ayudan bastante a la hora de preparar mis archivos para impresión de TF. Así es que yo les recomendaría que también los aplicaran ustedes para tener una mejor referencia en pantalla de cómo va a quedar la impresión finalmente. Si tienen alguna duda o comentario de este tema, por favor no olviden dejarlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.